Genial, entonces vamos a comenzar. Tal y como decía el video, se trata, el contenido que vamos a trabajar es el principio multiplicativo y aditivo, correspondiente a los primeros medios, ¿cierto? Bueno, el objetivo de esta clase, de este contenido que nosotros estamos viendo, ¿sí?, es comprender el principio multiplicativo y aditivo siendo utilizado creativamente en diversos contextos. Más adelante lo vamos a utilizar en contextos de probabilidad, pero hasta ahora no vamos a abarcar por ahí. Bueno, entonces, en el video se nos presentaba esta primera situación, donde veíamos, tenemos nuestra casa, a ver, voy a hacerlo ahí. Tenemos la casa, aquí sí, la casa, y queremos llegar de la casa al colegio, ¿sí? Para esto tenemos diferentes posibilidades de caminos para llegar. Solo podemos cruzar por las líneas punteadas. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta negra, esta blanca, que son como el sector de arriba, ¿sí? Luego tenemos estos caminos que están acá en la parte central del mapa, que son estos dos rojos, y luego tengo estos dos azules. Finalmente, en la parte inferior del mapa, tengo primero 2 amarillos, 3 rosados y 3 verdes. Entonces la pregunta es, ¿cuántos caminos posibles tenemos para llegar? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿lo resolvieron? En el video también yo los invitaba a poder resolverlo solo, antes de ver la solución final. Entonces me gustaría saber si es que pudieron resolverlo, y si no, ahora, ¿cómo se les ocurre que podríamos resolver este problema? Profe, Dígame. es que la imagen está como mucho zoom, tendría que tirarle un poco más atrás porque no se alcanza a ver todas las líneas. La Ya, línea morada abajo no se alcanza a ver bien. súper, lo voy a sacar. Ahí estaría mejor. Benjamín, Sí, 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 igual. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. ¿sí? Ya, súper. Entonces, ahora sí, tenemos como el mapa, ¿cierto?, de los caminos. Entonces, ahora sí que les pregunto, ¿cuántos caminos posibles tenemos para llegar desde la casa al colegio? Yo les voy a mostrar un camino. Dale, a ver, Benjamín. A ver, tenemos el negro, que es Ya, como fácil, el blanco. súper, Tenemos el rojo, que lo podemos tomar y ahí pasar al supermercado, tomar el camino azul y llegar a la escuela. claro. Eh, Entonces, uno podría tomar el camino rojo como de arriba o de abajo, de derecha a izquierda, como uno quisiera nombrarlo, y luego tiene que elegir de nuevo entre esos dos, ¿cierto? Sí. A ver, comencemos entonces, como para contar los caminos, comencemos preguntándonos por sectores. En el sector del medio del mapa, donde tengo el supermercado, solo en el sector central, ¿cuántos caminos tengo para llegar? Porque es cierto que uno escoge avanzar por el sector central y llegar al supermercado, y solo desde ahí uno podría tomar un camino azul. Entonces, si yo parto de aquí, tengo que decir, ok, arriba o abajo, o derecha, izquierda, escojo uno y luego tengo que volver a escoger. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos caminos tengo en el sector central? Voy aquí, con esta opción del PowerPoint, voy a empezar a dibujar. A ver, denme, lo tengo en amarillo y en amarillo no se va a ver nada. Entonces yo en el sector central parto en la casa y puedo irme por el camino rojo de arriba o el de abajo, ¿cierto? Luego, Sí. que yo escojo un camino, supongamos que escogí el camino que está a este lado, al derecho, según mi perspectiva, pero es uno de los dos. Luego yo llegué al supermercado y nuevamente yo me enfrento a una especie de bifurcación de los caminos que implica que yo tenga que escoger nuevamente entre uno de esos dos. Entonces yo nuevamente tengo que escoger uno de los dos. Y así finalmente llegué aquí, a mi destino final. Si yo hubiera partido por el otro, también hubiese tenido que hacer la misma decisión. Entonces,
empecemos a contar estos caminos. Serán 2, es 1, ¿cuántos son? ¿Quién anda ahí? Entonces, yo puedo partir por este lado, el que estoy apuntando con mi puntero láser, y desde allí seguir avanzando. Eso sería un camino, que sería, por ejemplo, desde mi perspectiva, derecha y luego derecha de nuevo, ¿cierto? Sí. Luego yo tomaría derecha y podría haber tomado izquierda, ¿cierto? Entonces aquí tengo 2 caminos. Por otro lado, yo podría haber hecho la elección de diferente manera. Podría haber, en la primera elección, haber sido distinta y desde allí yo hubiese tenido otros caminos posibles. Entonces también tengo otros 2 caminos posibles que los podemos visualizar aquí en este diagrama que yo acabo de dibujar. Con esto queda un poco más claro la manera en la que en las que se pueden escoger los caminos posibles Sí, del sector central, Sí. ¿sí? Entonces tenemos 4 caminos posibles en el sector central. Entonces la invitación ahora es a realizar el mismo procedimiento, pero para el sector inferior del mapa, ¿sí? Siguiendo esta idea, piénsenlo un segundito. ¿Cuántos caminos posibles tengo para ir desde la casa al colegio, pero por el sector inferior del mapa? Eso quiere decir que yo voy a escoger sí o sí entre alguno de los caminos amarillos. ¿Alguien que tenga la respuesta? Que la haya resuelto, o que ahora que lo ve tiene algún... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. Entonces nosotros recién encontramos cuántos caminos eran los que habían en el sector central del mapa, ¿cierto? Los de rojo y azul. Entonces ahora yo les quiero preguntar, siguiendo esta misma idea, hicimos un diagrama, los contamos, ¿cuántos serían los caminos posibles, pero en el sector inferior del mapa? O sea, eso quiere decir, lo que estoy apuntando aquí, la parte, los caminos amarillos, rosados y verdes. O sea que mi primera elección tienen que ser un camino amarillo. ¿Cuántos crees tú, Benjamín? 8. 8. Pero tenemos que elegir uno. Porque Yo tenemos... quedo. Luciano, ¿cuántos crees tú? ¿Cuántos caminos crees tú que entre los cuales podemos elegir? No sé, profe. Ya lo vamos a averiguar. ¿Alguien más que tenga alguna idea, algo? ¿Creen que son 8 o serán más o serán menos? ¿Profe, no podrían ser 18? 18. ¿Por qué crees tú que son 18? Porque se pueden hacer distintas combinaciones entre los caminos. Otro morado y el primer verde. Luego se podría tomar el amarillo, el mismo morado y otro verde. Y se podrían hacer 12. combinaciones entre todos los caminos. Súper bien. Son 12. Súper bien. Son José, 12. ¿algo que quieras acotar? Son 12. 12. Yo Ya. también digo que son 12. 12. Y Benjamín dijo 18. ¿Alguien más cree que son 12 o 18? Ahora tenemos aquí estas 2 posibilidades. Que no estamos... ¿Por qué creen que son 12? Porque yo hice lo que usted hizo, esa como ramificación, ¿Ya? pero con más camino, con los que Claro. todo tiene ahí, los de abajo. Ya, súper. A ver, entonces intentemos hacer la ramificación o este diagrama que tenemos aquí. A ver, denme un segundo porque se me abrió el chat y no puedo dibujar. Ahora sí, vamos. Entonces yo inicio mi camino y tengo 2 opciones, entre los 2 amarillos, ¿cierto? El amarillo de la derecha, de la izquierda, o el que está más abajo y el que está más arriba, ¿cierto? Luego me llevo al hospital, ¿cierto? Paso por el hospital y justo en el hospital hay una nueva bifurcación que me obliga a mí a escoger entre 3 caminos. Sí o sí, tengo que escoger entre 3 caminos. Entonces, si yo me escogí este camino primero, que me llevó al hospital, tengo que escoger entre 3, y aquí también tengo que escoger entre 3, ¿sí? Luego, ok, escogí un camino de los 3 y llegué a la farmacia o a comprar un medicamento.
Y nuevamente existe un lugar donde me obligan a mí a escoger entre 3 caminos. Entonces yo lo que debiese hacer, me van a perdonar, me está saliendo, lo estoy haciendo aquí a mano, podría quedar más bonito, por supuesto que sí, pero entonces yo nuevamente me enfrento y en cada uno de estos caminos que son distintos entre sí, tengo que volver a escoger. Entonces tengo 3 opciones, ¿sí? Voy a dibujar cada una de las ramitas. Si usted dibujó su diagrama o su ramificación, debiese haberle quedado algo como esto, ¿sí? Con como 3 niveles y en cada nivel tener esta cantidad de opciones. Listo, listo, aquí estamos. Entonces voy a hacer el repaso de lo que acabo de dibujar. Fíjense que hasta aquí, estas 2 primeras líneas representan los caminos amarillos, ¿sí? Me fui por el derecho o me fui por el izquierdo. Luego, independiente del camino que yo haya tomado, yo llego al hospital y desde el hospital nuevamente tengo que hacer mi elección. Derecha, centro, izquierda. Derecha, centro, izquierda, ¿sí? Entonces hasta aquí, por ejemplo, tengo este camino, fíjense bien que lo estoy apuntando, el camino de acá, o el camino del centro, ¿cierto? Entonces aquí tengo 3 caminos que son distintos, porque yo pasé por lugares distintos, son calles distintas, ¿sí? Porque así lo representa el mapa. También aquí, entonces hasta ahora tengo, por ejemplo, aquí tengo 3, y por el otro lado también tengo 3. Entonces hasta ahora, desde la casa, por los caminos amarillos y rosados, llevo 6 caminos distintos. Pero luego tengo que hacer una nueva elección. Entonces, en cada una de estas ramas del segundo nivel, nuevamente aparecieron otros 3 opciones que representan los 3 caminos verdes entre los que yo puedo escoger. ¿Sí? Entonces ahora bastaría con contar todos los caminos posibles que se pueden, entre los que yo puedo escoger para llegar de la casa al colegio, pasando por la parte inferior del mapa. Si yo me pongo a contar sería 3, 6, 9, 18. ¿Cierto? Aquí hay 9 y aquí hay 9 también. 18. Quiero saber si se comprendió por qué eran 18. Su compañero Benjamín, en un inicio, creo que fue Benjamín, o si no me perdonan, Sí. En un principio había dicho que, claro, porque había muchas combinaciones diferentes de caminos, no era solamente contar 2 más 3 más 3, porque eso era obviar o olvidarse de muchos diferentes caminos que uno podía tomar. Puedo ser amarillo abajo, rosado al centro, verde arriba y así. O sea, ¿cuántas combinaciones puedo hacer entre esos caminos? Si yo solamente los sumo como uno, entonces me olvido y pierdo una gran cantidad de opciones posibles. ¿Sí? Entonces, hasta ahora con este dibujo, quiero saber si es que quedó claro. Con el dibujo, con la representación de los caminos a partir de aquí, si es que quedó más claro. ¿Por qué son 18 y no son 12? ¿Sí? ¿No? Pueden poner también una reacción, así como un dedito para arriba. Yo también las puedo estar viendo para ver si es que se comprendió el concepto, porque si no, si hay algo que no se entiende, ustedes me van diciendo, ya, aquí estoy leyendo en el chat. Sí, sí, muchas gracias. Ya, entonces, esto que acabamos de hacer, esto que acabamos de hacer nosotros fue escoger, utilizar, o sea, para contar los caminos, nosotros tuvimos que hacer una representación, ¿cierto? Porque si no podríamos haber empezado a contar y haberlos descrito, ¿sí? Eso hubiese sido un poco tedioso quizá, y quizás hasta nos hubiéramos equivocado, se nos podría haber olvidado algún caso, no sé. Bueno, nos falta todavía responder esta pregunta, donde nos preguntan, ¿cuántos caminos tenemos en total? Posibilidades de caminos. Entonces nosotros contamos los del centro, contamos los inferiores, nos falta contar los que están acá en superior, que es el negro y el blanco, ¿cierto? Ahí tenemos otros 2. Entonces, en total tenemos, muy bien Lucas, 24. 24. ¿Por qué 24? Casi. ¿Por qué 24? Porque tenemos
los 18 de la parte inferior que acabamos de contar, los 4 que contamos anteriormente, que son los del centro, más los 2 que tenemos acá arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, porque yo podría escoger entre el camino negro o el blanco, ¿cierto? O alguno de los que están al medio o algunos de los que están en la parte inferior. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a avanzar hacia, bueno, eso es lo que les quería decir recién, que entonces nosotros utilizamos estas técnicas como de escribir o utilizar el árbol, o sea, este diagrama, ¿cierto? Pero sin querer, nosotros también utilizamos otro contenido matemático que lo vamos a empezar a describir ahora. Ahora, no me pesca el PowerPoint. Ahora sí. Déjenme borrar esto que yo hice. Listo. Entonces, una de las cosas que nosotros utilizamos sin saberlo fue el principio aditivo. El principio aditivo es una técnica de conteo. Eso significa que es una técnica para que nosotros podamos contar casos en la que si un conjunto, ¿sí? ¿Se entiende? Está compuesto por n sub un elemento, o sea, tiene una cantidad finita, o sea, una cantidad determinada de elementos, y tenemos otro conjunto que que también tiene otra cantidad finita de elementos, y así sucesivamente. Tenemos muchos conjuntos con cantidades diferentes de elementos, pero estos conjuntos no pueden ocurrir de manera conjunta, o sea, puedo escoger uno o puedo escoger el otro. No pueden pasar ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, los caminos. Yo escogía un camino, por ejemplo el negro, podía escoger el negro o el blanco, ¿cierto? No puedo escoger el negro y el blanco. Yo no puedo cruzar de la casa al colegio por ambos caminos a la vez. No, ¿cierto? Tengo que escoger uno o el otro. A eso nos referimos cuando hablamos de conjuntos que no pueden ocurrir junto con otro. Otro ejemplo de conjuntos así tiene que ver con temas físicos o de contextos, ¿sí? Por ejemplo, que al lanzar un dado salga par y que salga 3. No puede pasar de que salga par y que salga 3, porque el 3 no es número par. Entonces esas cosas no pueden pasar juntas, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a ejercicios así, y nosotros queremos saber de qué manera podemos combinar todos los elementos de los diferentes conjuntos, entonces nos vemos en la obligación de, o bueno, la técnica nos dice que podemos sumar los elementos de cada conjunto, ¿sí? Nosotros utilizamos esta técnica recién cuando pensamos en que, ok, tengo el camino central, el camino inferior y el camino de la parte más arriba del mapa. Entonces, yo puedo escoger entre el camino inferior o el del medio o el superior, ¿sí? No podía escoger uno central y uno del medio. Entonces, porque tenía que escoger, entonces ahí yo tenía diferentes conjuntos, tenía el conjunto central, el conjunto inferior y el conjunto superior, ¿sí? Si se fijan, yo estoy diciendo una palabra súper clave, es la letra O, porque yo al decir O me refiero a que tengo que, ambas cosas no pueden suceder al conjunto, ¿cierto? En conjunto. Entonces, esa letra va a ser súper, súper importante que nosotros la logremos identificar más adelante. Voy a darles un ejemplo. Para ir de mi casa al liceo me sirven 2 microbuses, la 510 y la 519. A veces voy en bicicleta e incluso puedo ir caminando. ¿De cuántas maneras puedo llegar al liceo? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que se le ocurre? 4. 4. ¿Por qué 4? Porque puede tomar la 510, la 509, la 519, se puede ir en bicicleta o se puede ir caminando. Claro. Pero hay más maneras, pero... Bueno, sí. Con la que indica son 4, pero hay más. Ah, claro, sabemos que existe más, ¿cierto? 4, sí, súper bien, Benjamín, ahí lo estoy leyendo en el chat. Claro, De la entonces, casa al paradero. de la casa al paradero, claro. No, o sea, no cuenta, porque ahí hablaríamos del camino completo, ¿cierto? Te va Entonces, en Uber. sí, en Uber, claro, ahí le faltaron casos.
Pero no, con los casos que nos dice aquí el ejercicio, solo tenemos 4 opciones. Si lo decimos con este lenguaje, así como la palabra importante, tenemos la 516 o la 519, o me voy en bicicleta o me voy caminando, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo no me puedo ir en bicicleta y caminando, o sea, o me subo a la bici y la uso o camino. No puedo ir caminando y a la vez andando en bici. No se puede, ¿cierto? Tampoco puedo ir en micro y andando en bici, no se puede hacer eso. Entonces ahí hablamos de que estos conjuntos no pueden ocurrir juntos, ¿sí? O tomo la 510 o tomo la 519. ¿Se entiende? Sí, profesora. Genial. Sigamos entonces. Entonces, este fue el primer elemento que nosotros usamos sin saberlo. El segundo fue el principio multiplicativo. El principio multiplicativo también es una técnica de conteo, ¿sí? Una técnica para contar, algo que nos ayuda a nosotros a no tener que enumerar todos los casos. O sea, ahora teníamos 4 posibilidades de viajar, pero podríamos enfrentarnos a un ejercicio que nos hable de muchos elementos. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a situaciones así, la matemática lo que hace es ayudarnos a poder tener nuevas técnicas, ¿sí? Para que esto se nos haga más sencillo. Entonces, esta técnica de conteo nos dice que, al igual que en el principio aditivo, si un conjunto está compuesto por una cantidad de elementos, otro conjunto por otra cantidad, y así muchos conjuntos, entonces la cantidad de manera en la que nosotros vamos a poder combinar estos elementos pensando en que sí pueden ocurrir juntos, entonces, que sí pueden y que deben, ¿cierto? Es multiplicando la cantidad de cada conjunto, los elementos de cada conjunto, ¿sí? Nosotros lo utilizamos en el ejemplo anterior cuando, por ejemplo, en el caso del mapa inferior, si ustedes recuerdan, teníamos 2 caminos amarillos, 3 rosados y 3 verdes. Entonces, ¿de cuántas maneras nosotros podemos combinar estos elementos? ¿Y por qué usamos principio multiplicativo? Porque yo tenía que escoger uno amarillo y uno rosado y uno verde. Esta es la letra, la I, es la letra con la que nosotros vamos a identificar al principio multiplicativo. Disculpen, es que me puse a leer el chat y me pensé que alguien estaba escribiendo. Entonces, con la letra I nosotros vamos a identificar al principio multiplicativo porque nos hablan de cosas que tienen que suceder en conjunto. Para poder calcularla, entonces, bastará con multiplicar la cantidad de los elementos de cada conjunto. Voy a retomar el ejemplo que estaba dando. En el caso del mapa de la parte inferior, teníamos 2 caminos amarillos, 3 rosados y 3 verdes. Entonces, a nosotros nos dio un total de 18 cuando nosotros lo esquematizamos. Pero ahora que nosotros sabemos el principio multiplicativo, que nace como a consecuencia de, entendemos que si yo multiplico los elementos de cada conjunto, voy a obtener el resultado de la combinación de ambos. Es decir, sería 2 por 3 por 3. Y con eso, yo voy a saber cuántas combinaciones existen entre los elementos de esos 3 conjuntos. Y 2 por 3 por 3 es 18. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Voy a hacer el ejemplo. ¿Les parece? A ver si que nos quedó más claro. O sea, ustedes lo van a hacer. Tengo 3 jeans y 2 poleras para vestirme el día de hoy. ¿Cuántas combinaciones de outfit posibles tengo? Ocupar un jeans o una polera. Si son distintos, pues. Son distintos, ¿cierto? Son jeans distintos, poleras distintas. Entonces yo podría ponerme el jeans, no sé, el más claro, con la polera negra. Puede ser 6. O el jeans rojo con la polera amarilla. O sea, Claro, tenemos ¿cierto? varias opciones. Tenemos que combinarlas entre sí, entonces. Jeans sin polera, ni idea. ¿Veis? Esteban dijo Son muy 6. bien. Esteban dijo que podían sin ser. polera. No me refería a eso, me refería a que dijiste el resultado. ¿Por qué dijiste 6? Porque combinando el 3, Uh-huh. diciendo que como son 3 jeans y son 2 poleras, pueden Uh-huh. ser 6 resultados, ya que puede ser uno usando jeans y sin polera, igual sería una combinación.
Ah, claro, Ya, pero aquí no una nos da esa elección. opción. Aquí no nos da esa opción, ¿cierto? Es decir, Entonces, claro que serían 6, 3 por 2. 3 por 2, de eso, exactamente, ahí viene, 3 por 2. ¿Por qué? Yo voy a combinar estos elementos porque tengo que escoger un jeans y una polera, ¿cierto? Ahí está, ahí está. ¿Por qué no sería 5, por ejemplo? ¿Por qué no sumo 3 más 2? No, porque yo tengo que escoger un jeans y una polera. Si no escojo el jeans o la polera, no, yo me tengo que poner ambas cosas, ¿ok? Voy a mirar si en el chat hay... Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo que estaba en el video para clarificarlo, si es que, no, me faltó antes de eso, me faltó un elemento importante que nosotros utilizamos, que era, alguien lo nombró como ramificación, yo le estaba diciendo diagrama, pero el nombre adecuado es diagrama de árbol, ¿sí? El diagrama de árbol es una representación gráfica que permite mostrar los resultados posibles al aplicar el principio multiplicativo, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí les voy a poner un ejemplo para que vayamos viendo al tiro. Bueno, diagrama de árbol, ¿cierto? Porque tienen como esta forma de las ramas. Entonces, ¿Cómo el aquí... que usan al principio? Claro, el que usábamos al principio. Ese es un diagrama de árbol, donde se muestran los caminos posibles, en nuestro caso eran los caminos posibles, pero aquí hablamos de todos los resultados posibles cuando nosotros combinamos los elementos de diferentes conjuntos. Por ejemplo, vamos a lanzar una moneda 3 veces. Entonces, en el primer lanzamiento me sale cara o sello. Si yo lanzo de nuevo la moneda, si me salió cara, nuevamente me puede salir cara o sello, y si me salió sello, también me puede salir nuevamente cara o sello. Si yo lanzo por una tercera vez la moneda, nuevamente tengo estas dos opciones, cara o sello, cara o sello, cara o sello, cara o sello, ¿sí? Entonces yo a través de este diagrama de árbol, yo puedo observar las diferentes combinaciones que pueden existir. Entonces yo aquí podría también contar los casos, ¿sí? También me sirve para contar. Pero existen en algunas ocasiones donde estoy combinando muchos elementos estoy combinando muchos elementos y eso no me permite a mí, o sea, como que se me vuelve un poco dificultoso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran consultar? Está súper claro, bro. ¿Sí? quedó bien claro. Genial. Ya, estaba leyendo ahí, súper bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo que estaba en el video, ¿ok? El ejemplo dice así: Cristóbal ganó en Instagram un concurso con la pizzería Papa John's. El premio consiste en la posibilidad de comer una pizza diaria de 3 ingredientes como máximo por 3 meses totalmente gratis. Entonces, Cristóbal se propone a sí mismo comer todas las pizzas de 3 ingredientes que tiene Papa John's. Así es que él dice que todos los días va a pedir una pizza diferente con 3 ingredientes, ¿sí? Las condiciones de esta pizza dicen que va a escoger una carne, un vegetal y un extra, ¿sí? Entonces siempre le va a poner una carne, siempre le va a poner un vegetal y siempre le va a poner un extra. Entonces ahí, con esos 3 se va a armar la pizza. Y nos preguntan si es que en 3 meses, comiendo toda una pizza diaria, va a poder, o sea, de nuevo, ¿podrá comer en 3 meses todos los días una pizza diferente? Y con esta información nos preguntamos si habrá probado todas las pizzas diferentes de 3 ingredientes distintos, con una carne, un vegetal y un extra de la pizzería Papa John's, ¿sí? ¿Lo hicieron? Bueno, voy a mostrar entonces también lo mismo que nos salía en el video y ahí vamos a ir avanzando. Bueno, para saber cómo resolver esto, primero tenemos que saber cuántos ingredientes tenemos, ¿cierto? Bueno, en Papa John's existen 7 carnes posibles para escoger, ¿sí? Y existen 8 vegetales posibles para escoger. Y existen, según este ejercicio,
dos extras posibles para escoger, ¿sí? Tenemos 7 carnes, 8 vegetales y 2 extras. Entonces, nuevamente queremos saber si es que vamos a ponerle siempre una carne, un vegetal y un extra, ¿sí? Entonces queremos saber, como queremos saber si Cristóbal va a poder comer todos los días una pizza diferente, entonces nosotros tenemos que saber cuántas pizzas diferentes hay, ¿cierto? Porque con eso, ¿qué video? Lucas, el video se subía a Classroom. Entonces, en ese video es que, a partir de ese video es que estamos trabajando hoy, ¿ok? Entonces, nosotros queremos saber Profesora, dígame. el principio multiplicativo se puede ocupar en cualquiera de estos ejercicios, ¿cierto? O sea, claro, en esta clase estamos trabajando el principio multiplicativo, así que por supuesto están intencionados en eso, pero el principio multiplicativo se puede ocupar siempre que nosotros, cuando nosotros queremos saber la cantidad de combinaciones posibles entre los elementos de diferentes conjuntos, Comprendo. ¿sí? Ujú. Entonces, acá habrá que usar el principio multiplicativo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué opciones tenemos? Profe, se multiplican las carnes por los vegetales Ya. y nos daría 56. ¿Ya? Y 112. luego con los otros 2 ingredientes extras se pueden hacer... 112. Se multiplica por 2, Rey. Sí, exacto. Eso mismo, Rey. No es posible. De nada, mi pano. Gracias. Súper bien, excelente. Quiero saber si alguien más piensa como el compañero que nos acaba de dar lo que él cree que es la manera de resolverlo. Entonces, según lo que me dijo el compañero, no recuerdo quién fue, usamos el principio multiplicativo, el principio aditivo. ¿Qué principio usamos? Multiplicativo. Multiplicativo, ¿cierto? Entonces usamos el principio multiplicativo porque voy a escoger una carne y un vegetal y un extra, ¿sí? O sea, tengo Profesora, dígame, son 3 meses, ¿cierto? 3 meses, sí, Y la pregunta es si va a poder probar cada combinación en 3 meses. exacto. Confirmo. Ya, vamos a ver, avancemos. Entonces, De hecho, va a repetir combinaciones. a ver, veamos. Entonces, supongamos que alguien dijo, pucha, yo voy a empezar a contar las cantidades porque, sí, porque son pocas, entonces yo voy a empezar a anotarlas en un cuaderno. Se dice ya, primero jamón, después aceitunas y después voy a ponerle extra salsa, ya, y va a seguir contando, y así, carne, cebolla y extra salsa. Pero nosotros nos damos cuenta de que son hartas combinaciones y que quizás pierda la cuenta y se vuelve un poco engorroso, ¿sí? Entonces yo aquí puse que era poco eficiente. Entonces que como, claro, yo lo puedo hacer, sí, súper válido, pero no es eficiente, o sea, no nos podemos equivocar, pueden haber errores, ¿sí? Entonces, no es la manera más adecuada. Alguien dice, ok, voy a utilizar entonces un diagrama de árbol. Entonces, alguien va a escoger primero una verdura, ¿sí? Un vegetal, no sé por qué escribí verdura, un vegetal, supongamos cebolla. Si escoge cebolla, luego escoge entre las 7 carnes, ¿sí? Entre las 7 carnes. Pues aquí las 7 carnes, y luego que escogió una carne, tiene entre los 2 extra. Esta es solo una ramita con una verdura, por ejemplo cebolla, un vegetal, por ejemplo cebolla. Pero nos faltan entonces 7 ramitas más y es muy grande, muy grande, muy grande. Yo, de hecho, yo se los quería mostrar completo el diagrama de árbol, pero fue imposible porque era muy grande. Entonces, nuevamente, esta situación es poco eficiente. ¿O qué creen ustedes? ¿Es poco eficiente hacer el diagrama de árbol? ¿O quizá yo estoy equivocada y el diagrama de árbol sí nos da alguna información? Digo que es poco eficiente, más. ¿Sí? Profe, la verdad es que el diagrama nos ayuda a entender la información más fácil, pero no es necesario ocuparlo. Claro, sí. Es más largo.
Es más largo también, ¿sí? Pero súper bien, nos ayuda a comprender también. Entonces, a veces uno dice, ay, es que no entiendo cómo van las elecciones. Ayuda a como darle una orden. Exacto, súper bien, Manuel. No, orden. Así. Un orden, sí, súper bien. Porque a veces uno como que en la cabeza las elecciones, si son varios, uno dice, ah, no sé. Entonces mejor uno hace un diagrama, lo ordena así y dice, ok, ya sé lo que hay que hacer. Ya entiendo que hay que usar el principio multiplicativo y lo voy a usar. ¿Sí? Ya. Entonces, todos entendimos eso. Hay que usar el principio multiplicativo. Entonces, para utilizar el principio multiplicativo, nos tenemos que fijar siempre en los conjuntos que nosotros queremos combinar, ¿sí? Nosotros siempre en el principio multiplicativo queremos combinar conjuntos. Entonces, yo me voy a preguntar cuántos elementos tiene cada conjunto. En este caso tengo 3 conjuntos, el conjunto de los vegetales, no sé por qué nuevamente escribí verduras, pero bueno, verdura o vegetales, ¿cierto? El conjunto de las carnes y el conjunto de los extra, ¿sí? El conjunto de las verduras tenía 8 elementos, el conjunto de las carnes tiene 7 y el conjunto de los extra tiene 2. Entonces son estos elementos los que yo quiero combinar. Entonces, por el principio multiplicativo, para poder combinar estos elementos, bastará multiplicar los elementos de cada conjunto. 8 por 7 por 2. ¿Sí? Eso nos da como resultado que tenemos 112 combinaciones posibles de los elementos de la pizza, con las condiciones de que ponemos una carne, un vegetal y un extra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí entiendo. Ya. Entonces vamos a responder. ¿Podrá comer en 3 meses todos los días una pizza diferente? No, confirmo. No. O sea, sí, pero no alcanzaría, po. O sea, no probaría todos los sabores, todas las combinaciones. O sea, pero sí o Se sí le va a van a comer. repetir. No, pero se repiten, ¿cierto? Porque todos los días va a poder comer una pizza distinta, porque en 3 meses tenemos, no sé, 90 días aproximadamente. Y Sí, nosotros porque también se volvería monótono. Sería como aburrido. Ah, pero ese es otro tema. Sí. ¿Cierto? O sea, ahora, yo no sé si después de estos 3 meses va a volver a comer pizza. Ese ya es otra pregunta. Pero de que puede comer por 3 meses todos los días una pizza distinta, puede. ¿Cierto? La pregunta es si hace ejercicio o no, porque si no hace ejercicio, la tercera pizza al diario se va a quedar sin coma. Claro, también, ¿cierto? Ya, Se va a volver un 0. Entonces, pero ahora viene la otra pregunta. ¿Habrá probado todas las pizzas diferentes? No. No, No. ¿cierto? No, No no. alcanza. En 3 meses no alcanza a probar todas las pizzas distintas. ¿Sí? Le sobraron 22. Claro, ¿sí? Así es. Súper bien. Excelente, chicos. Entonces, Aunque técnicamente, profesora, dígame. en el arte culinario hay demasiadas verduras y demasiadas carnes que directamente son iguales que las otras, o combinándolo con otros alimentos ¿Como que saben igual? ¿Saben saben igual, parecido? sí. Ah, claro. Combinándola con otros elementos saben igual, por lo tanto, más de una pizza va a comer igual. Ah, pues puede saber mismo parecida, pero no sabemos. Sí. Pero en la teoría son distintas, ¿cierto? O sea, es distinto comer espárrago que comer cebolla, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta aquí es lo que nosotros trabajamos en el video que subimos, ¿sí? Al Classroom. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar la guía de ejercicio. ¿Les parece? Vamos a continuar. El primer ejercicio decía lo siguiente. En un experimento aleatorio se lanzó un dado y una moneda. Y luego se registra el resultado de ambas, ¿sí? La cara resultante de un dado y la cara resultante, si es que salió cara o sello en la moneda. Nos preguntan cuántos resultados posibles hay. ¿Sí? Y bueno, la pregunta B es, ¿en cuántos de los resultados salió un número par? Y además en la moneda salió 6. Como yo les dije antes, ya que está aquí escrito lo voy a decir, lo importante siempre es definir los elementos de cada conjunto, ¿sí? Lo que nosotros queremos combinar. Y luego identificar si es que los vamos a combinar
como principio multiplicativo o como principio aditivo. Y esta elección va a estar dada según las condiciones del ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el conjunto de las caras de una moneda tiene solo dos elementos. Puede salir cara o sello, ¿cierto? Si es una moneda común. Y el conjunto de la cara resultante de un dado tiene 6 elementos, porque tiene del número 1 al 6, ¿sí? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuántos resultados posibles hay al lanzar un dado y una moneda y anotar y registrar el resultado? ¿Qué habría que ocupar? ¿Principio multiplicativo o aditivo? Aditivo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Por supuesto. Tenemos entonces, bueno, la pregunta dice, ¿cuántos resultados posibles hay al lanzar un dado y una moneda y anotar el resultado? O sea, por ejemplo, podría salir, lanzo un dado y sale 2 y lanzo la moneda y sale cara. Ese es una posibilidad, ¿cierto? Porque yo quiero saber, yo estoy registrando ambos resultados como un único, ¿sí? Entonces quiero saber cuántos resultados posibles hay. Si se basa en la segunda pregunta, sería más sencillo para resolver la segunda, ocupar el principio aditivo ocupando esa lecera del arbolito. La segunda, vamos a resolver la A primero, ¿ya? Luciano, ¿por qué crees que son 6 y 2? Seis Hágale caras seis. del dado y 2 caras de la moneda. Luciano Muñoz, que escribió en el chat que tenía 6 y 2. Por los elementos. De abajo lo que sale del conjunto. Claro. Pero, Sí, 12 y 2 dicen. claro, Manuel dice 12 y 2. Ah, 12 y 2 sería como la respuesta de la A y de la B. Bueno, enfoquémonos en la A primero, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros estamos combinando los elementos de los dos conjuntos, ¿sí? Nosotros tenemos 6 elementos en el conjunto de la cara resultante de un dado y 2 elementos en el conjunto de el resultado de una moneda. Entonces yo, cuando lance el dado, me sale un número, lo voy a anotar. Por ejemplo, 3, ¿ok? Me salió 3. Y anoto lo que me sale en la moneda cara. Entonces salió, por ejemplo, 3 caras. O sea, ese es un resultado. Podría salir 4 caras, 5 caras, 6 caras, ¿sí? Entonces yo tengo que combinar ambos elementos. Por lo tanto, tengo que utilizar el principio multiplicativo. Es un dado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ahora sí, por el principio multiplicativo bastará que yo multiplique los elementos de cada conjunto, ¿sí? Porque yo quiero la combinación entre los elementos de cada conjunto. ¿Sí? Se lo pueden imaginar también, yo no tengo aquí espacio para rayarlo, pero si uno hiciera el diagrama, tendríamos cara o sello y luego tendría 6 ramitas según por la cara resultante del dado. ¿Sí? ¿Se entiende la A? ¿Por qué es 12? Es 12 porque me va a salir cara o sello y 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6. ¿Sí? O sea, tengo que combinar estos 2 elementos y los otros 6 elementos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, súper bien. Entonces vamos a la segunda pregunta, a la B. ¿En cuántos resultados salió un número par y además en la moneda salió sello? ¿Sí? ¿Qué usamos? ¿Principio multiplicativo o aditivo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿A alguien que se le ocurra cómo trabajarlo? ¿A nadie? ¿No? Bueno, yo voy a decir entonces, a ver si nos queda más claro ahora. Nosotros tenemos que entonces pensar en que salió de todas estas 12 combinaciones posibles,
en cuántas salió par y además salió sello, ¿sí? Entonces uno podría decir, ok, los voy a escribir todos y después voy a contar. Sí, una opción, ¿sí? Pero tenemos que utilizar el principio multiplicativo. Para utilizarlo, bastará con que nosotros pensemos en que tenemos 3 elementos del conjunto de las caras resultantes del dado, porque puede ser 2, 4 o 6, ¿cierto? 1, 3. Y tengo solo un elemento de la moneda que para la condición que me dieron que salgan sellos, ¿cierto? Entonces tengo 3 y una, ¿y de cuántas maneras puedo combinar estas? De 3 maneras, ¿cierto? Sería 3 por 1, si uno lo piensa así. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta segunda pregunta? No entendí, profe. Sí. ¿Alguien dijo que no entendió? ¿O sí lo entendió? No Yo escuché. no entendí. Ya. Entonces, ¿hasta dónde te perdiste? ¿Qué no entendiste? ¿Entiendes por qué son 3 o eso no te hace sentido? No, eso no caché. Ya, súper. Mira, nosotros en la A lo que hicimos fue combinar todos los elementos, ¿sí? No había condición, entonces nosotros combinamos los 6 elementos de la cara resultante de un dado, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los combinamos con los 2 elementos que da como resultado lanzar una moneda, ¿cierto? Los combinamos todos y eso nos da como resultado 12. Ahí tenemos toda la mezcla. Pero ahora nosotros solo queremos combinar los resultados donde salió un par, en el caso del dado, y un sello. Si queremos combinar solo estas dos cosas. Cuando hablamos de un número par, en caso de la cara resultante de un dado, nosotros solo tenemos 3 elementos que cumplen esa condición, el 2, el 4 o el 6. Entonces, quiero combinar estos 3 elementos con 1, que representa este un elemento, el sello, ¿cierto? Solamente al lanzar una moneda tengo un elemento de estos que me cumple esa condición, que es solo el sello. Entonces, quiero combinar estos 3 elementos con el sello. Entonces, quiero saber, ¿podría salir 2 y sello, o 4 y sello, o 6 y sello? ¿Sí? Entonces, esos serían los 3 casos posibles. Si uno lo escribe de manera con respecto al principio multiplicativo, uno diría entonces 3 por 1. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, ahora sí puedo entender. Genial. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Ya. Vamos a avanzar al siguiente. Dice así. ¿De cuántas formas distintas puede cenar una persona si hay 5 ensaladas? ¿Sí? Tenemos 4 platos de fondo. En la guía hay un error. Bueno, primero tenemos 3 bebidas. Y en la guía había un pequeño error. Aquí decía 2 postres y debía decir 3. ¿Sí? Y 3 postres. Entonces, teniendo en cuenta de que solo puede elegir una opción de cada ítem. Entonces, digo de nuevo. ¿De cuántas formas distintas puede ser una persona si tiene 5 ensaladas para elegir, 4 platos de fondos para escoger, 3 bebidas para escoger y 3 postres para escoger? Y solo puede escoger una ensalada, un plato de fondo, una bebida y un postre. Son 180 resultados. Sí, 180. 180, sí. 180. Se multiplica 5 por 4 y 4 Confirmo. por 3 y por 3. Se multiplican 200. todos los elementos. Listo. Así De es. 180. Listo, listo. Ya. Sí, está súper bien. Yo quiero saber, ¿por qué utilizaron ahí? ¿Principio aditivo o multiplicativo? Multiplicativo. Multiplicativo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, nosotros nos preguntamos cuántos conjuntos teníamos, contamos los elementos de cada conjunto y bastaba con multiplicarlos, ¿sí? Porque eso nos da como resultado que existen 180 combinaciones posibles entre los elementos de cada conjunto, ¿sí? Y dentro de esos elementos existen cada vez más conjuntos. Son 180 combinaciones posibles. Súper bien, qué bueno que lo comprendieron. Entonces ahora, la pregunta es, están estas situaciones
Y nos preguntamos si es posible o si es factible utilizar el principio multiplicativo para poder calcular los casos posibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lanzar una moneda 3 veces y observar su resultado. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Esa es la pregunta. Y yo quiero saber si es que para obtenerla, no quiero saber el resultado, yo quiero saber si es que para poder calcular el resultado tengo que utilizar el principio multiplicativo, ¿sí o no? Lo escucho. No caché, profe, ¿puede repetirlo? Por supuesto. Yo tampoco. Ya voy de nuevo, les voy a preguntar si en las siguientes situaciones, para calcular los casos posibles, al igual que anteriormente con el menú, se puede o no utilizar el principio multiplicativo. Entonces, al lanzar una moneda 3 veces y observar los resultados, ¿sí? Esa es la situación. Se lanza una moneda 3 veces y se observan los resultados. Para saber la cantidad de resultados totales, ¿se puede, sí o no, utilizar el principio multiplicativo? Yo digo que no. No, No lo porque no sabemos si va a salir caro o sello, po. Ya. No saben si va a salir caro o sello, pero claro, nunca sabemos, no Pero el hecho sabemos. es que van a salir caros sellos, pero es los casos probables, no los casos definitivos, ¿no? Claro, Además exactamente. que en el principio multiplicativo tienen que haber dos números o más para que funcione, porque se multiplica. Y Claro, si pero solo hay aquí, uno, claro, pero aquí Y lanzamos la el moneda caso en el 3 que hay veces. caros sellos no son dos casos. Son 2 casos, ¿cierto? Súper bien ahí. Caro sello por 3. Entonces, lanzamos cara o sello, me sale cara, y luego me lanzo de nuevo, me sale cara o sello. Y así, 3 veces. ¿Puedo usar el principio multiplicativo para calcular los casos, sí o no? Lucas Rojas dice que no. Luciano, mira, voy a nuevamente leer el ejercicio, vamos que se puede. Lanzamos una moneda, lanzo una moneda 3 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un resultado posible es que salga cara en la primera moneda, cara en la segunda moneda y cara en la tercera moneda. O podría salir cara, sello, cara, o cara, sello, sello, o sello, ¿sí? O sea, existen diferentes resultados. Y yo quiero saber si para poder saber cuántos resultados, los resultados totales, puedo o no usar el principio multiplicativo. ¿Qué creen ustedes? Que sí se puede. Sí se puede. Ya, sí se puede. ¿Por qué? Porque para saber los resultados totales bastará con multiplicar 2 por 2 por 2. ¿Por qué? Porque al lanzar una moneda tengo cara o sello, ¿cierto? Esa es mi primera elección. Luego lanzo la moneda nuevamente y tengo otras 2 opciones, ¿sí? Segundo conjunto, otros 2, 2 por 2. Y la tercera vez, nuevamente tengo 2 opciones, entonces bastará con multiplicar 2 por 2 por 2. Vamos con el siguiente. Miren, Andrés quiere viajar a una ciudad. Puede viajar en bus, tren o avión. ¿De cuántas formas puede llegar Andrés a su destino? Para saberlo, no quiero que me digan el resultado. Yo quiero saber si es que hay que usar principio, si es que se puede o no usar el principio multiplicativo. ¿Se puede o no usar? Principio aditivo. No se puede usar el multiplicativo. No se puede usar el multiplicativo. no se puede. ¿No es cierto? Porque para calcular los casos totales tenemos que, no puedo viajar en bus y en avión, ¿cierto? O sea, elijo uno o el otro. No puedo yo combinar estos 3 elementos, ¿sí? Así que no se puede. Vamos que con esto ya estamos por terminar la clase. Escoger al azar el medio de transporte que usaré hoy para ir a mi trabajo. Puede ser bicicleta, micro o en auto. Tampoco se puede. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí o no? ¿Se puede usar el principio multiplicativo? No se puede. No se puede, súper. No se puede tampoco. Por último, lanzar un dado y una moneda y observar los resultados. Podría Se salir. puede. Sí, ¿cierto? Ya, sí, porque ahora parecía el que usábamos antes. ¿Y por qué se puede? Porque al yo utilizar, al lanzar un dado y una moneda,
digo, ok, me sale Se el puede. 6 y una cara, ¿cierto? Tengo que combinar ambos, ¿sí? Los dos elementos, o sea, los elementos de cada conjunto los combino entre sí y suceden al mismo tiempo, ¿sí? No son excluyentes, así que sí se puede. Ah, ahora sí me faltaba el último. Sacar 3 bolitas de forma consecutiva de una bolsa en la que hay 4 azules, 2 verdes, 3 rojas y una blanca. Entonces yo quiero saber cuántas combinaciones puede salir. Puede salir, no sé, azul, verde, roja, roja, blanca, verde, y así. Tendré que usar... 24 posibilidades. Ya, pero ¿tendré que usar el principio multiplicativo o no? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Súper bien. Ya estamos casi en la hora, sí. Así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí, ¿cierto, profe? Sí. ¿Profesora? Sí, Dale. estamos en la hora. Estamos Después en comienza la... el otro curso. Exactamente, sí. Bueno, chicos, Profesora, pero una pregunta. dígame. Mal. En el último ejercicio, si pusieran sacar 3 bolitas del mismo color de forma consecutiva, solo habrían 2 casos posibles, que serían en las bolitas en las 4 bolitas del mismo color y en las 3 bolitas del mismo color. No, porque ahí había que combinar, había que saber los colores con lo que salía la bolita. Si salía azul primero, después blanca y después roja y así. No, pero las posibilidades dentro de 24, ya que hay 4 solamente colores y de esos 4 solamente 2 colores tienen más de 3 bolitas, o 3 bolitas solo serían 2 casos en los que se podría sacar las 3 bolitas del mismo color. Ah, claro, por supuesto. Pero ahí tendríamos que entrar ahí a discutir el ejercicio, ¿sí? Bueno, chiquillos, ya se nos acabó el tiempo, quedaron algunos ejercicios pendientes de la guía. Es súper bueno que ustedes ahora lo puedan realizar en base a lo que trabajamos hoy día. Yo creo que ustedes tienen todas las capacidades para poder resolver los ejercicios, así que los invito a resolverlos. Existe un horario de consultas también, para que ustedes puedan, en base a si es que les surge alguna duda, decirlo.